¿Sabes cuáles son los principales cambios para calcular el factor de salario real este año 2024? Hola, te saluda Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, autor del libro Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación. Y en este video te mostraré cómo calcular el factor de salario real este 2024, específicamente el mes de enero, en caso estés preparando una propuesta económica en obra pública. Como todos sabemos, el salario mínimo general fue publicado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y en México está dividido en dos regiones. Zona libre de frontera norte 374.89 y nivel nacional, salario mínimo general 248.93. Recuerda que este dato sirve únicamente en el cálculo de los salarios bases de cotización mínimo, en el límite inferior del salario base de cotización mínimo. Y en este caso hay que tomar en cuenta al momento de hacer la propuesta en referencia a dónde estás, en qué parte. Si estás en la zona libre de frontera norte, que abarca los estados, los municipios que están límite con la frontera con Estados Unidos y el estado de Baja California. O si estás en el resto del país, pues tomes en cuenta a nivel nacional el salario mínimo general, que es 248.93. Otro dato muy importante que tendremos que tomar en cuenta para este 2024 es el calendario anual que se nos atraviesa en este caso. Y un punto importante es que hay que calcularlo. Como todos sabemos, hay que identificar lo que nos dice en este sentido la Ley Federal del Trabajo, y en este caso el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que hay 7 días festivos por ley, y en este caso existe una opción de un octavo día, que es cuando existe cambio de gobierno. En este caso, este año tendrá en este sentido el cambio de gobierno, y en el sentido que el 1 de octubre será la fecha, el nuevo día o el octavo día festivo por ley. Punto importante es que este año también tiene una característica muy particular. Los días calendarios, los días del año, en este sentido, son 366. Este año 2024 es un año bisiesto. Dato importante también es que tengamos identificado los datos que podamos identificar como días de costumbre, que se vayan a atravesar en el periodo del año correspondiente, ¿no? Y todos los días correspondientes a vacaciones, festivos por ley, condiciones climatológicas, permisos de enfermedad, etcétera, ¿no? Que vamos a ver en este sentido más adelante. La unidad de medida de actualización, la UMA, es la referencia económica para determinar la cuantía de pago, obligaciones y supuestos previstos en leyes federales, de entidades federativas y del Distrito Federal, así como disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Entonces, en este caso, anteriormente Distrito Federal, hoy Ciudad de México, vamos a identificar que esta unidad de medida de actualización la vamos a utilizar al momento de calcular algunos elementos que son las cuotas patronales. Para este año 2024 hay que tener en cuenta que todavía no está publicada en el mes de enero esta unidad de medida de actualización. Nos tendremos que esperar hasta el día 9 de enero del 24, pero para poder preparar una propuesta, en este caso durante el mes de enero, nosotros tenemos que utilizar la unidad de medida de actualización del año 2023, que es 103.74, ya que se da a conocer los primeros días de enero y empieza su vigencia a partir del 1 de febrero hasta el 31 de enero del siguiente año, por lo que nuestras propuestas económicas deberán ser preparadas con la unidad de medida de actualización de 2023 del 1 de enero hasta el 31 de enero. A partir del 1 de febrero nosotros vamos a utilizar la nueva unidad de medida de actualización, que todavía no tenemos referencia, pero debe de andar rondando entre los 108.37, 108.40, etcétera, ¿no? Dato importante también es que identifiquemos en las prestaciones de la Ley del Trabajo, las prestaciones laborales, cuántos datos vamos a utilizar para el tema de vacaciones. Como todos sabemos, a partir de la reforma de vacaciones dignas, se tiene ya como referencia que el primer año, en este caso del trabajador, tiene derecho a 12 días, ¿no? Y de ahí vamos a partir para poder calcular. Normalmente nosotros utilizamos los datos de mínimos. Entonces, los datos de 12 será la referencia para poder construir este dato de días que no se van a la... que ahora tiene correlación la prima vacacional
con los días de vacaciones. En este caso, nosotros identificaremos que se tiene derecho en este sentido a el 25% sobre los salarios que corresponden durante el periodo de vacaciones. Es por eso que si tienen 12 días de vacaciones, el 25% corresponde a 3 días. Este dato es importante en el caso de que lo queramos hacer particular y pues en este sentido tendremos que identificar la antigüedad muy peculiar. Comúnmente nosotros lo hacemos el cálculo con los datos mínimos para poder tener todos igualdad de circunstancias. Otro punto importante es el que nosotros identifiquemos los datos de aguinaldo. En México los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual que se debe pagar antes del día 20 de diciembre y equivalente a 15 días de salario por lo menos. Por lo que el dato que nosotros consideraremos será 15 días y un dato importante, ¿no? Las personas que no cumplan el año completo, pues se les va a pagar la parte proporcional de los meses que hayan estado trabajando, como pueden ver ustedes en el diagrama. Otro punto importante es lo que nosotros vamos a aplicar para el apartado de prestaciones, en este caso de seguridad social, y en este sentido aplica la reforma de la ley de seguro social, apartado de cesantía en edad avanzada y vejez, donde existen modificaciones en el porcentaje que se aplica de cuota patronal para cesantía en edad avanzada y vejez, que aplica a partir del año 2023 y gradualmente hasta el año 2030 este porcentaje va a variar en ese caso para quedarse ya fijo en el año 2030. Esto está en función del salario base de cotización, por lo que un punto importante es que tengamos la referencia de el salario base de cotización, en cuánto está, en qué límites inferiores nosotros los vamos a ubicar y entonces para poder asignarle en este caso el porcentaje de cuota patronal en cesantía de edad avanzada y vejez. En este sentido, ¿qué tenemos que conocer? Pues determinar el salario base de cotización. Muchos sabemos que es el promedio anual de lo que gana diariamente un empleado, considerando las percepciones que se pueden dar durante un año. ¿Qué quiere decir? Que es el salario nominal más un factor que se le llama salario base de cotización, factor de salario base de cotización, que abarca en este caso la parte proporcional del aguinaldo y la prima vacacional que se le suma al salario nominal. Como pueden ver, en este caso nosotros podemos determinar el salario base de cotización identificando el salario nominal por un factor de salario base de cotización, el cual se compondrá de el factor tiempo pagado entre días del año. Y el tiempo pagado corresponde a días del año más aguinaldo más prima vacacional. Entonces, si nosotros queremos conocer el salario base de cotización mínimo para identificar en la tabla que vimos el porcentaje de cuota patronal gradual a utilizar, pues podemos identificar el dato, en este caso mínimo, ¿no? Vamos a identificar tiempo pagado, como pudimos ver, en este caso, en los días del año que corresponden al 2024 son 366, 15 días de aguinaldo más 3 días de prima vacacional y días del año 366. 384 entre 366 es 1.0492. Ese 4.92% corresponde a las prestaciones de seguridad, a las prestaciones de la ley del trabajo correspondientes a prima vacacional y aguinaldo. Por lo que nosotros pudiésemos identificar si aplicamos un salario base de cotización con límite inferior. ¿Qué quiere decir? Con los salarios mínimos, en este caso, para zona resto del país y zona frontera norte, aplicándoles el 10492, podemos identificar que el salario mínimo general para el resto del país es de 261.18 ya como salario base de cotización. Y el salario base de cotización para la zona frontera norte mínimo, en este caso que vamos a utilizar, sería 393.33. ¿Esto para qué nos sirve? Para que nosotros podamos identificar cómo se va a clasificar en este caso en la cuota patronal de cesantía de edad avanzada y vejez en las categorías que le corresponderá al porcentaje aplicable. Y si nosotros nos detenemos, identificamos en este caso resto del país, el salario mínimo general y utilizamos el salario base de cotización mínimo para resto del país, que es 261.18, podremos identificar que se va a ubicar en la categoría número 5 de 2.51 a 3 UMAS, con el límite inferior de 260.39 y el límite superior 311.22, ese salario base de cotización, ahí cabe en este caso, ¿no? Este apartado es importante porque este límite inferior y límite superior, o sea, esta clasificación aplicaría
particular y específicamente solamente para el 1 de enero al 31 de enero. ¿Por qué? Porque aquí estaríamos utilizando en este caso los datos de la unidad de medida de actualización del año 2023, y a partir del 1 de febrero al 31 de diciembre del 24 y del 1 de enero al 31, en este caso de enero del 25, utilizaremos la unidad de medida de actualización que será la 2024, que seguramente, como será mayor, pues nos va a volver a ubicar en este caso en la clasificación número 4. Si tienes dudas, puedes en este caso consultar una publicación especializada. Existe un libro que te lleva paso a paso a determinar el salario real, el factor de salario real en los precios unitarios, un libro donde tú puedes aprender paso a paso cómo determinar el factor de salario real en 2024, considerando todos los cambios en la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y su correcta aplicación en licitaciones. Libro, el cual soy su autor, y el año 2023 fue la presentación de esta importante publicación. Adquiérelo en combo en el curso que tenemos hoy en día, que es un workshop en el cual podrás aplicar completamente estos apartados, y como en este caso regalo, ustedes pueden encontrar el archivo de Excel para usarse en Neodata para poder aplicar el factor de salario real. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden descargar este archivo y en este caso, en un video siguiente podrán encontrar cómo poder aplicar en este caso el archivo en el programa de precios unitarios, donde ya directamente les va a poder utilizar los factores de cesantía, edad avanzada y vejez para el año 2024. No importa en qué plataforma esté, si es en el 2021, 2018 R2, 2018, 2016. Gracias.